Hola, ¿qué tal? Nos encontramos aquí en la Universidad de Zamora con los actores que protagonizaron el cortometraje de La Última Escena y que nos van a platicar acerca de su experiencia a lo largo de este proyecto, y pues vamos con ellos a ver qué nos dicen al respecto. Fue una experiencia nueva e interesante para mí, ya que nunca había participado en un proyecto como este. ¿Cómo fue la preparación para encarnar tu personaje? Fue un poco de preparación psicológica. ¿Cómo te sentiste en el rodaje con los actores y la producción? De mucha confianza, ya que desde el principio me brindaron mucha confianza, apoyo. ¿Qué significó para ti participar en el corto? Para empezar fue un reto, porque pues, nunca había hecho nada parecido y aparte del reto era así como algo que yo quería hacer, o sea, quería comprobarme si sí podía, qué tanto podía actuar. ¿Tuviste algún tipo de preparación para, no sé, enfrentarte a un personaje como él? Sí, tuve que hacer así un poco de espejeo en mi casa, saber cómo hacía gestos, no sé, de repente cómo cambiar la voz, cosas así, sí, me preparaba mentalmente un poco para... Y a la hora de la escena también, o sea, trataba de ubicarme en el personaje un poco. ¿Cómo fue la relación con los demás actores y la producción de Histeria? Buena, bastante buena. Sí, hubo mucho contacto con las compañeras actrices. Con ellas estuvo muy buena comunicación, con ustedes también. Creo que estuvo muy bien. ¿Qué significó para ti participar en el cortometraje? Pues mira, al principio te debo confesar que me sentí un poco rara porque nunca había participado en un cortometraje, pero como que se fue prestando y ambientando un poco las cosas y me gustó al final cuáles fueron los resultados. ¿Y cómo te sentiste con el rodaje, con los actores y la producción? Muy bien, me parecieron que tenían un muy buen grupo. De vez en cuando había, como siempre en todos lados, algunas fallitas, pero pues me gustó mucho y me parecieron muy buenos los resultados. ¿Y a partir de tu experiencia te gustaría volver a participar con Histeria Producciones? Claro que sí, si me hicieran otra invitación, yo con mucho gusto los apoyaría. Bueno, pues por último, ¿algún comentario que tengas que hacerles a estos chicos de Histeria Producciones? Pues nada más darles el agradecimiento por habernos tomado en cuenta. Gracias por haberme escogido y gracias que pudimos completarlo el fin. Bueno, nada más darles un agradecimiento a los chavos de Histeria Producciones que me brindaron la oportunidad de participar en este proyecto que yo creo que para ellos es muy significativo e importante. Bueno, pues de esta manera concluimos la entrevista con los actores del cortometraje La Última Escena, y recuerden que su estreno es el 25 de junio para que no se lo pierdan. Y pues bueno, vamos con Jorge, que nos tiene las entrevistas con la producción. Gracias, Ale. Ahora nos encontramos aquí con el equipo técnico del cortometraje La Última Escena, quien nos contestará algunas preguntas. Y bueno, pues, a ver, platícanos, ¿qué fue lo que más te llamó? ¿Por qué te llamó la atención la idea de este corto? Pues la verdad, la esencia, el hecho de representar a una persona cuyo proceso está entre este mundo terrenal y el mundo espiritual, y esa, pues digamos, duda, esa inconsistencia de no saber si estás o no estás, eso fue lo que más me trajo la atención. Ok. ¿Qué te llevó a escoger esta música y los efectos especiales para La Última Escena? ¿Cómo fue el proceso de selección? Bueno, la verdad yo no conocía estas canciones. Cuando estuvimos analizando el tipo de música que utilizaríamos al escucharlas,
se notó claramente la esencia en el preciso momento en el que se estaba llevando la escena. Es decir, por ejemplo, cuando está ella arreglándose y está hablando de una especie de relación fructífera, entonces es ahí cuando entra ese tipo de canción. Y al final, o en sí, la esencia de la última escena, que habla precisamente de esa culminación entre una relación que llevó mucho tiempo. Entonces eso es lo que ha llevado a que el soundtrack haya tenido ese matiz. O sea que se sintió química, luego se relacionaron las canciones con... Sí, en el momento que escuché le dijimos, esta es. ¿Cómo consideras la adaptación que hizo Histeria Producciones? Muy buena también. Sí le dio un giro, considero yo como de 180 grados, porque sí, la idea original no iba por ahí, pero al hacer esta adaptación, en esencia viene a ser lo mismo, es un evadir la realidad, es un no quererte dar cuenta de que cuando llega la muerte se termina un ciclo de vida y ya comienza otro. O sea, ya tienes que dejar eso para iniciar el otro. Y así es constantemente, igual y durante la vida, son puros ciclos los que estás viviendo. Entonces, pues sí, me pareció muy bien la adaptación. Una adaptación. ¿Qué te basaste para poner algo característico a cada personaje? Mira, el personaje principal, que es Flavia, puse un poquito de mí. Flavia viene a reflejar lo que es mi personalidad, mi forma de percibir la vida. Andrea, eso sí fue también así como que netamente inspirado en una amiga. Y Nicolás es el prototipo de hombre ideal que yo tengo. No lo he encontrado, pero es como un prototipo que tengo. ¿Le dejarías otro guión a Histeria Producciones para que adaptara, realizar otro cortometraje? Sí, porque la verdad Histeria Producciones llegó a ser un buen equipo de trabajo, donde hay ideas muy buenas. Igual si, por ejemplo, alguno tiene una idea, pero no sabe cómo manifestarla y demás, el equipo se adapta y es cuando empieza el trabajo de equipo, en donde empieza el equipo a trabajar en esa idea y se saca un buen trabajo. Gracias. Bueno, platícanos qué tipo de tonalidades fueron los que utilizaste en este cortometraje La Última Escena. Bueno, el tipo de tonalidades creo yo que eran marcar a los personajes, darles delinearlos, vamos, o sea, es la palabra adecuada. Creo que en el proyecto de La Última Escena, platicando con los productores, la directora y todo el equipo, que se pretendía hacer un filme, un corto estético, 100% cuidado, vamos a decirlo así. Sus actores fueron premeditadamente buscados, realmente encontraron a personalidades físicas y emocionalmente adecuadas para los personajes, entonces requerían de una iluminación que llevara también a los personajes a sus mismos sentimientos, sus situaciones. Entonces, por ejemplo, cuando un personaje estaba sufriendo, obviamente tenemos que darle una iluminación un poco más opaca, llevándolo también en esos mismos sentimientos. Cuando era un momento de felicidad, bueno, la iluminación se ve total. Entonces, bueno, creo que la mejor opción para que ustedes digan cuál es la iluminación, pues es viendo el corto. Y, por ejemplo, ¿no te fue difícil al relacionar las escenas en cuestión de iluminación? Por ejemplo, ya como es una historia de amor, y también se relaciona con lo sobrenatural, y lo sobrenatural lleva un poco más a lo oscuro. O sea, ¿no te fue difícil relacionar, así que se mezclaran las escenas y así como que...? Fue bastante difícil porque considero que, como tú lo mencionas, tiene dos partes bastante distintas una de otra, la realidad y la ficción, lo sobrenatural que tú comentas. Yo venía de trabajar ya en dos proyectos anteriores que son un poco sobrenaturales y que manejaban una iluminación bastante oscura, bastante más marcada, y ahorita yo traté
de enfocar más en los sentimientos y en la circunstancia que estaba pasando el personaje. Si el personaje estaba dejándose llevar por una circunstancia sobrenatural, la iluminación era la adecuada para ese instante. Si era una situación real, una situación estable, una situación más emocional, bueno, lo marcábamos un poco más realista, la iluminación un poco más iluminada. Realmente no es por nada, pero el trabajo que se llevó a cabo con el equipo fue impecable. Más que cuidar aspectos técnicos, se llevó un poco más allá en la realización del cortometraje. El aspecto técnico quedó, creo, impecable y pues no sé, eso solamente ustedes lo deciden al ver la historia completa. Y si en el momento de iluminar una escena les causa a ustedes un sentimiento, creo que fue un trabajo bien hecho. Como nos comentaste, vienes de participar en algunos cortos un tanto oscuros. ¿Qué fue lo que te llamó la atención en participar en este cortometraje que más bien es una historia de amor? Bueno, la verdad, mira, en primera creo que me llamó mucho la atención el equipo con el que yo iba a trabajar. Más que la historia, ¿no? Primero fue el equipo. Realmente me compenetré muy bien con los compañeros, me sentí muy a gusto, me hicieron la invitación y creo que en un ambiente de camaradería pudimos sacar un buen proyecto. Eso fue primero. Segundo, la historia me empezó a gustar desde el momento en que vi el elemento sobrenatural que tú comentas. Y yo empecé a ver la historia desde un principio como un cómic, como una especie de... Quieras o no, por ejemplo, El Cuervo llega a ser un cómic de amor, o sea, a cierto punto puede ser cursi, ¿sí? Pero eso depende ya no de la percepción de cada persona, sino de cómo tú se la cuentas a las demás personas. Entonces, la manera en cómo los muchachos plantearon la historia de amor, creo que es la manera más correcta de no llegar a la cursilería ni al romanticismo así nada más por contar, novelesco, vamos a decirlo así. Entonces me llamó mucho la atención su historia y la manera en cómo la fueron platicando ellos con su guión, con sus personajes y sus historias, pues. Entonces creo que eso es, en conclusión, el proyecto llega a ser uno de los mejores, muy distinto a lo que yo venía haciendo, como te lo comento, pero creo que yo en lo personal quedo satisfecho y quedo muy agradecido por la oportunidad que me dieron ellos para poder acompañarnos en este proyecto que se llama La Última Escena. Gracias, Alfonso. Bueno, Ana Laura, platícanos, la planeación de los encuadres fueron muy cerrados. ¿Por qué utilizaste esta técnica al realizar este cortometraje de La Última Escena? Básicamente fue por la intención que se le quería dar a los personajes, su importancia, sus sentimientos, y yo creo que fue para resaltar lo que le estaba pasando a cada uno interiormente, porque lo físico no es tanto de este corto, sino más bien lo sentimental, lo que va más allá. Entonces realmente fue por esa la sensación de encuadres cerrados, para más privacidad, dejar fluir los sentimientos, básicamente por eso. La composición fotográfica es un muy buen punto del corto. ¿En qué te inspiraste para realizar esto? Yo creo que más que inspirarme fue el buscar, como lo decían mis otros compañeros, la estética, porque el punto clave aquí fue el que los personajes fueron elegidos así estrictamente bien elegidos, y yo creo que la fotografía va con ellos, el tipo de fotografía, va con ellos por su forma de ser, por su forma de vestir, por las locaciones. No solamente fue el hecho de la fotografía, incluye todos estos aspectos. Entonces más bien fue por la estética que buscábamos en todos los elementos del corto. Y a ver, el resultado final del cortometraje, La Última Escena, ¿estás satisfecha con el concepto visual que tú querías? Sí, bueno. Sí, de eso sí estoy completamente segura, porque se buscó lo que se quería, se le dio la importancia a cada personaje. Yo creo que la historia se dio a conocer por imágenes, más que por diálogos, porque es un cortometraje meramente de imagen. Entonces yo creo que se dio a conocer la historia como se quería, y pues básicamente fue por la secuencia de escenas que seguía, y yo creo que sí quedó muy satisfecha. ¿Hacer el proceso de edición fue algo un tanto difícil, o fue fácil, o hubo complicaciones? Más que difícil, fue laborioso, porque fue el conjuntar escenas involucrando lo que es el estar pensando en un personaje que no está presente y además en alguien que sí ama. Yo creo que más bien fue un laborioso el acomodar imágenes
imágenes de acuerdo a lo que se quería dar a entender, y pues a lo que se estaba viviendo en ese momento, pero difícil no, más bien laborioso. ¿Cuál fue la inspiración para llevar esa historia a la adaptación que hizo Histeria Producciones? Fue una adaptación en la que todos pusimos algo de nosotros, en la que se resalta mucho el interés de cada uno sobre el cine, sobre lo que se quiere dar a entender. Todos teníamos ideas distintas, pero supimos llegar a una idea en concreto, supimos explotar nuestras ideas así como vienen. Yo creo que por eso es la satisfacción de todos, porque en el corto viene un pedacito de cada uno. Entonces por eso se hizo el trabajo como se hizo, y en la adaptación fue de equipo, pero también hubo un individualismo que fue muy bueno, porque gracias a eso se pudo lograr una adaptación perfecta que pues, al guionista le gustó. Gracias, Ana Laura. Bueno, Raúl, platícanos cómo fue que elegiste las locaciones. Mira, lo que te puedo decir es de que todo el equipo trabajó junto con esto. Yo fui el encargado de buscar las locaciones y no estamos de acuerdo, pero todo el equipo de Producciones Histeria buscaba algo, buscaba estética en lo que era el cortometraje. Entonces teníamos que adecuar las locaciones, entre ellas ya van a ver el corto próximamente. Se ve un restaurante, una recámara donde se desarrolla la historia y se ve todo estético, entonces busca esa estética con locaciones también en la calle. De hecho los actores también buscan esa forma, buscamos esa forma, por eso las locaciones fueron de acuerdo a la exigencia del guión y creo que se logró. ¿Y cómo o por qué elegiste esto? ¿Por qué decidiste participar? Mira, dentro de lo que es el cine y la materia del cine, formamos un equipo con Histeria Producciones, con mis compañeros. Fue difícil al principio escoger una historia en la cual pues, a todos nos agradara. Al último se escogió una en la cual se adaptó, se hicieron algunos cambios entre todos. Entonces a mí lo que me gustó mucho es el papel que se juega con lo sobrenatural, llamemos así, el hecho de una persona que fallece y no se quiere retirar de este mundo. Entonces siento que es ese misterio que le da el cortometraje, la última escena de decirle adiós a un amor, y yo siento que es muy muy importante el hecho de que en esta historia se conjugan varios elementos, tanto el amor, lo sobrenatural y también que la historia te lleva al final, ustedes ya lo van a ver, te confunde, está muerto el protagonista o está muerta la esposa del protagonista. Entonces es una historia que te deja muchos sentimientos, tanto el amor, pues te conmueve para que la veas. Bueno, Laura, platícanos por qué elegiste a este equipo, a este staff para que te ayudara. ¿Qué fue lo que te motivó para que ellos te apoyaran en esta producción? Bueno, Histeria Producciones nos hemos venido complementando en trabajos escolares y demás. De hecho, tenemos una producción previa que fue Anima, que pretendemos retomar en algún momento. Y bueno, tenemos un movimiento para producir, para crear, bastante dinámico y bastante complementario, ¿no? Somos personas muy diferentes, pero creo que en el momento de sentarnos a trabajar llegamos en un punto en que todos empezamos a retroalimentar cierta situación y logramos ciertas cosas bastante interesantes, a veces muy locas, pero creo que se logra siempre los objetivos que buscamos. Y bueno, recurrir nuevamente a este equipo, incluido Alfonso en este momento, fue únicamente para reafirmar ese sentimiento, ¿no? Para volver a producir algo que valga la pena. Entonces, ¿nos puedes afirmar que entre el equipo hay armonía, hay química entre ustedes? ¿Llevan concuerdan una idea con la otra o...? No, mira, es muy raro porque en realidad una armonía total no hay de verdad, porque como te comentaba, somos personas que tenemos cierta educación y tenemos unos conocimientos totalmente opuestos. Te estoy hablando de ir del blanco al negro tajantemente. Pero llega un momento en que conciliamos, consensamos, checamos qué es lo que está bien, qué es lo que puede funcionar, qué es lo que no puede funcionar, y eso se hace muy enriquecedor al momento de sentarnos en la mesa de trabajo y poner los puntos sobre las IES para planear algún proyecto. Entonces, de cierta manera, la fusión fue buena. Pues sí, fue buena a grandes rasgos. ¿Por qué elegiste esta historia? Platícanos, ¿por qué esta historia de cortometraje?
Bueno, es que fue muy raro en realidad. Se tenía que presentar un proyecto, para esto teníamos que tener previamente una historia y realmente para conseguir, como te decía, tener 5 cabezas sentados para poderlos poner de acuerdo en tener una sola idea fue bastante difícil. Fue una cuestión exhaustiva que nos llevó más o menos 2 meses y perder mucho tiempo para poder planear lo que se iba a llevar a cabo. Hubo propuestas, hubo otras ideas, pero al final de cuentas yo creo que la idea de Lupita fue buena. Claro, cuando ya la adaptamos, le metimos por ahí personalidad de cada uno de los integrantes de la producción y fue cuando nos empezó a agradar a todos. Considero que fue un trabajo bastante exhaustivo, pero al final de cuentas creo que se logró tener una idea que nos gustara a todo el equipo y poder hacerla con gusto. Al terminar de filmar el cortometraje de La Última Escena, ¿quedaste contenta con el resultado? ¿El resultado fue satisfactorio? ¿Era lo que tú buscabas? O sea, al final fue, o sea... Bueno, al final siempre te quedan como que espinitas de cuestiones de que pudiste haber hecho mejor quizás, ¿no? O que a lo mejor algo no lo planeaste tan bien como debería de ser. En general, a grandes rasgos, realmente sí me gustó el trabajo final. Quizás se pueda pulir más, yo no digo que no, bueno, el perfeccionismo ya viene aparte, pero creo que hicimos un buen trabajo al final de cuentas. Se logró el objetivo, se logró contar una buena historia y espero que ahora la gente que lo vea quede satisfecha con el resultado que tuvimos. Bueno, al final, por ejemplo, tú como directora y con el staff que tienen, y ya con su trayectoria con Anima, ahora con La Última Escena, con el cortometraje, ¿tienen algún proyecto a futuro? Pues sí, pensamos seguir produciendo historias de cada uno de los integrantes que conformamos Histeria Producciones. Ojalá se logre, esperemos que sí, estamos en la mejor disposición todo el equipo. Tenemos por ahí en puerta algunas historias bastante maquiavélicas, algunas, otras histéricas, otras bastante rosas, pero queremos tener, sobre todo, fomentar ese vicio, ya que tenemos nosotros ese vicio positivo de seguir produciendo, de seguir proponiendo cuestiones nuevas. Queremos retomar nuevamente lo de Anima, que es animación de leyendas. Tenemos muchos proyectos en puerta y ojalá se logren, ¿no? Con el mismo equipo que, como te decía, hemos conjugado ciertos intereses y hemos logrado sacar adelante los proyectos que nos importan. Bueno, y nos platicas que, por ejemplo, el proyecto de Anima fue una animación, ahora este cortometraje fue realizado con actores y con humanos, pues, con personas. Fue difícil, el cambio fue drástico, les fue difícil llevar a cabo el proceso de la película, de cortometraje, fue algo difícil o una experiencia totalmente. Técnicamente hacer una animación es agotador, es exhaustivo, es muy difícil, pero tú puedes manipular a los personajes como se te antoje, como se te da la gana, ¿no? O sea, puedes subir a un personaje arriba de un árbol, bajarlo, enterrarlo, qué sé yo. Al trabajar con personas sí se nos complicó un poco porque, bueno, las personas, los actores, tuvimos pocas reuniones desgraciadamente y a veces no coincidíamos en el momento de estar en escena y mostrar lo que queríamos en la cámara. Tienes que conciliar con ellos, tienes que consensar con ellos, saber qué tanto están dispuestos a ceder, no sé, en una escena romántica, en una escena tenebrosa. Muchas veces el actor, por su misma persona, no está tan dispuesto a ceder contigo, entonces ahí viene la labor de convencimiento y en ese sentido es más exhaustivo trabajar con personas que hacer animación, pero obviamente técnicamente hacer animación es muy desgastante, pero es muy satisfactorio también. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que querías dar tú a mostrar al mundo con La Última Escena, con este cortometraje? ¿Qué mensaje que quisiste enviar con esta? Bueno, primero que nada, yo lo considero personalmente un homenaje a muchas personas que admiramos dentro del ámbito cinematográfico. Muchas personas lo catalogan dentro del género como, por ejemplo, Los Otros, Ecos Mortales, y sí realmente tomamos muchos elementos, nos robamos por ahí muchos elementos de estas personas, pero creo que le dimos nuestro toque distintivo y también una propuesta fundamental es de que se pueden hacer las cosas queriendo, congeniando con ciertos equipos, buscando a la gente. Hay mucha gente que está sola y dispersa
y cree que no se pueden llevar a cabo las producciones. Sí se puede, o sea, este es un claro ejemplo y eso creo que fundamentalmente es nuestro mensaje, ¿no? Como Producciones Histeria, que podemos sacar adelante los sueños, los proyectos, y no es una cuestión imposible, sino es cuestión de sentarse, planear y hacer las cosas, buscar los medios. A veces son difíciles las cosas, pero buscando los medios sí se puede. Gracias, Laura.